Hola a todos, muy bienvenidos a un programa más, como siempre, en este su canal, Adriana Gómez, cada 15 días, donde siempre tengo un invitado, bien sea que es emprendedor o que es un empresario y que nos viene a contar sobre su negocio y a darnos tips, no solo para nuestro negocio, sino también para nuestras vidas, porque ya saben que yo tengo siempre invitados con diferentes temas. Y para todos los que no me conocen, soy Adriana Gómez, consultora de negocios y emprendimiento, y es un placer estar aquí como cada 15 días con ustedes. Hoy tenemos un programa, ya saben, como siempre, mis invitados son súper seleccionados, son bienvenidos aquí y me encanta tener a Adri Cáceres desde Argentina. Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá en Argentina son las 15 horas, así que ya pasamos el mediodía. Buenas tardes a todos. Adriana, un gusto estar aquí en tu espacio, en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. Además, bueno, compartimos el mismo nombre, entonces un honor estar aquí contigo y bueno, todos los que van a ver este programa y escucharnos. Realmente estoy muy contenta. Adri, el placer es mío de tenerte aquí en este espacio y de verdad que no solo con los temas que manejas, sino con el título que hoy me abrió los ojos así de lo que traes. Bueno, ya quiero saber más. Sean todos bienvenidos a los que están viendo el programa hoy en este estreno o a los que nos verán en diferido. Así que también, si quieren, pueden ir dejando sus comentarios o las preguntas que tengan para también respondérselas, cómo no. Adri, voy a presentar a Adri y Adri es una profesional, es una contadora, ¿ok? De profesión es contadora, pero ella tiene más de 15 años de experiencia en el sector y ella ha trabajado en diferentes áreas como la administración, la parte de impuestos y también la parte de contabilidad. Entonces, Adri hoy nos trae un tema que se llama tiempo sin rumbo. Adri, ¿por qué esta historia? O si quieres para compartir, ya puedes compartir, tu presentación si la traes. Cuéntanos, Buenísimo. Adri, por qué este tema, tiempo sin rumbo. Bien, bien. Voy a empezar a compartir. Entonces, traigo, a ver, ya empezamos. A ver, para empezar a compartir, acá estoy. Ahí se ve bien. Se ve perfecto, Excelente. Adri, así está maravilloso. Bien, bueno, acá estamos en el inicio de Tiempo sin rumbo. La claridad financiera empieza cuando frenás. Y así como me presentaste, Adri, soy profesional en ciencias económicas, con la trayectoria que tengo ya de más de 15 años, y hace un tiempo que sumé a mi profesión como complemento el asesoramiento en planificación financiera, que lo que hago es con los instrumentos financieros adecuados poder diseñar estrategias que son a medida, que están en línea a objetivos y valores de las personas y desde ahí poder acompañar a tomar decisiones, decisiones que sean informadas, que tengan, que les pueda sumar y agregar valor a su salud financiera. Me gusta hablar de hábitos saludables para las finanzas. ¿Y cómo fue que decidí emprender en lo que es la planificación? Bueno, desde mi experiencia y trayectoria a nivel profesional y también a nivel personal, donde comencé a notar un aspecto descuidado en esta pata financiera, una falencia que no es evidente a simple vista, sí se hace sentir y que tiene que ver con falta de información, miedos económicos. Entonces, por eso decidí eh, sumar esta actividad, que mi foco es humanizar las finanzas, poder acercar las finanzas de una forma más cercana,
con estrategia, que sea humana, que sea real, en lo que cada persona está pasando desde las finanzas. ¿Con qué me encuentro en mi invitación a poder hablar de las finanzas, a poder reunirme con las personas? Me encuentro con que nunca hay tiempo. Siempre estamos corriendo tras lo urgente, tras lo que tenemos que solucionar el día a día, el trabajo, las actividades, en la familia, que lo entiendo y está bien que tengamos que ir por lo urgente. Ahora, ¿qué pasa si no nos detenemos a pensar, si no nos tomamos un tiempo que muy pocas veces lo solemos hacer o quizás nunca, y en pensar un poco a ver en lo importante? Porque ¿qué pasa si en un momento lo importante se vuelve urgente? Ya no hay tiempo, ya llegamos tarde. Entonces, por eso el título de lo que quiero traer hoy y poder compartir, y mi misión va a estar cumplida en la medida que pueda sumar a todas las personas que puedan ver este programa, bueno, de lo que ya vienen haciendo, a ver en qué les puedo agregar valor. Si yo siempre digo, lo que funciona, lo seguimos haciendo, y desde ahí, bueno, lo que les traigo que les pueda sumar. Y los que todavía nunca empezaron, no se detuvieron a pensar que, bueno, este momento, este espacio, les haga ahí como un clic de decir algo hay que empezar a hacer por esto, porque el tiempo pasa volando y en las finanzas también. Adri, es totalmente cierto y la verdad es que es un tema apasionante desde un punto de vista, pero también desde el otro punto de vista puede ser agobiante, porque hay gente que no le gusta que le hablen de las finanzas, porque hay gente que no tiene idea de cómo administrar su dinero. Entonces, Adri, gracias por este tema. Sé que muchas de las personas que nos verán en diferido o que nos están viendo hoy en el estreno, van a estar agradecidas por este tema, porque sabes que como emprendedores tenemos un punto y es que sabemos que entra dinero y todo pensamos que es dinero de la caja chica y nos lo gastamos y no lo gastamos en cosas que a lo mejor no son para el negocio. Revolvemos los temas, hacemos algo revolvente y no nos gastamos el dinero que es para el negocio o que entra por el negocio en temas personales. Entonces, es muy importante, no sé si lo traes ahí, pero tener ¿Sí? esto justo abierto. Precisamente, Adri, voy a pasar a la siguiente plaquita, que es con esto que quiero comenzar. Decimos, bueno, a ver, ¿cuánto conozco de mis ingresos y gastos? ¿Conozco realmente lo que me ingresa y conozco cuánto se va y en qué se va? Y acá traigo estas tres imágenes, a ver que después cada uno pueda analizarse a qué perfil me parezco más. El primer círculo, donde tenemos 50% que de nuestros ingresos destinamos a los gastos fijos, un 40% a los gastos variables, un 10% al ahorro, o el segundo, que dice un 30% gastos fijos, un 65% a gastos variables, un 5% al ahorro, o directamente no tengo idea. Y acá es importantísimo poder sincerarnos para poder empezar a ordenarnos. Ahora, de esta imagen que traigo y de poder empezar a pensar, a ver cuánto conozco de mis ingresos y gastos, hay conceptos elementales que tenemos que saber. Primero los ingresos, los gastos, que traen necesidades y gastos. Hay un concepto simple de economía que dice recursos escasos para necesidades ilimitadas, desde ahí. Y voy a traer lo que es el ahorro y la inversión. Hay otros conceptos más que por cuestiones de tiempo no lo voy a poder desarrollar. Estos cuatro lo vamos a ver hoy. Estos cuatro conceptos. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a empoderarnos con nuestras finanzas? De estos conceptos, ingresos, gastos, ahorro, inversión, se desprende lo que se llama presupuesto y la planificación financiera. Paso a la segunda.
plaquita. Y acá una definición simple de presupuesto es decirle a tu dinero a dónde tiene que ir. Por eso es tan importante planificar. Algo con lo que me encuentro mucho en mis consultorías, cuando pregunto a ver estos temas, si se conoce realmente de los ingresos, si hay un presupuesto, y realmente pasa esto que por la vorágine del día a día y el que no está en el tema, que no le gustan los números, realmente pasa esto, que no me gustan los números, no tengo tiempo para sentarme a llevar un registro, y lo entiendo porque si no hay esto es un hábito, y si no está ese hábito, como todo hábito que queremos implementar, lleva un proceso. Entonces lo que digo es, bueno, ¿qué te queda más cómodo? Desde llevar una libreta de almacenero, un cuaderno y empezar ahí a anotar, ¿te queda cómodo un Excel? Ya está amigado con la tecnología. Hoy podemos descargar diversas aplicaciones al celu, que estamos siempre con el celu, las descargamos y nos permite ahí registrar nuestros ingresos, nuestros gastos. Mismo en el celu, ¿quién no tiene un grupo de WhatsApp? Todos tenemos grupos, armamos un grupo con uno mismo y de ahí vamos registrando, que a veces decimos por el tiempo, estamos corriendo y no puedo ir registrando esos gastos hormigas que a veces se nos ahí pierde todo, decimos en qué se fue el dinero para empezar con este hábito. Algo tenemos que empezar a hacer, ¿qué nos queda más cómodo? Vamos por ahí. Una vez que ya se empieza a incorporar este hábito, ya resulta mes a mes mucho más cómodo. Y después decir, bueno, un día al mes, si yo lo llevamos así anotado muy por arriba en el celu, me siento en una planilla, sea digital, sea papel, para tenerlo mejor registrado y empezar a visualizar ahí los números. Y eso nos va a empezar a dar un orden. De este presupuesto, quiero pasar a esta siguiente. Adri, Sí, tengo una decime. inquietud, una inquietud. Di. Mira, si yo, o sea, yo siempre tengo la costumbre, o por lo menos era algo que traía muy arraigado cuando era empleada en compañía, y es que cuando recibía mi nómina, inmediatamente yo repartía, yo ya tenía planeado en qué iba a repartir. Entonces voy a repartir aquí, acá, 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 y es más, para ahorrar, hacía que la empresa me descontara directamente el dinero para yo no contar con él y comprometerme a gastar menos, o simplemente si tenía, compromisos que pagar, entonces listo, ya los tenía ahí. ¿Eso, está bien o es mejor hacerlo mucho más anticipado o qué? Yo me imagino que viene aquí, pero no sé si me quieras responder. Ah, eso es una. Y la otra, hay gente, que muchas veces gana poco. Y entonces dice, oye, es que como gano poco, ¿qué voy a ahorrar si realmente no me queda? Lo que gano apenas me da para pagar el arriendo y para comer. ¿Qué hacer en esos casos? Esas son mis dos preguntas. Bien, bien, Adri. Bueno, acá traigo un modelo que es una recomendación, que es lo ideal. Después, claramente, que tenemos que ir a los casos particulares. Hay tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Uno que es primero conocer nuestros ingresos y nuestros gastos. Otro está relacionado con el estilo de vida, de poder estar consciente de nuestras posibilidades. Y ya voy a pasar al tercero. Me detengo en estas dos cuestiones porque no es lo mismo en este primer concepto, ingresos. No es lo mismo tener ingresos en relación de dependencia, que sé que todos los meses, sea a principio del mes, a final del mes, tengo mis ingresos, o qué pasa si somos emprendedores, empresarios. La pregunta que viene acá, ¿separamos nuestras finanzas personales de las finanzas del negocio? Y después tiene que ver con este tema de cuando los ingresos a veces alcanzan para cubrir apenas los gastos fijos o a veces dicen no llego ni a fin de mes con el ingreso que tengo. Entonces hay que sí, claramente después analizar los casos y ver las realidades y los estilos de vida de cada persona en particular. Esta recomendación primero es en general, es una administración eficiente, sería lo ideal. ¿Qué pasa? Tenemos nuestros ingresos.
Primero, si somos independientes, separamos nuestras finanzas personales de las finanzas del negocio. Si no lo estamos haciendo, primero vamos a ir a nuestras finanzas personales. Una vez que ordenamos nuestras finanzas personales, replicamos de la misma forma a las finanzas del negocio. Y acá, esta recomendación decimos, de los ingresos, 50% tienen que estar cubiertos los gastos fijos. Después vamos a analizar cuántos son realmente esos gastos fijos, si representan un 50% en el 100% de los ingresos. ¿Qué son los gastos fijos? Alimentación, si hay que pagar alquiler, la educación, servicios, si hay prepagas. Esos son gastos fijos que sí o sí tienen que estar cubiertos, que no podemos no pagarlos en el mejor de los casos. Después se analizan los ingresos si alcanzan a cubrir por lo menos esa totalidad. Hay veces que el 100% de los ingresos va al 100% a los gastos fijos y eso lo entiendo. Y ahí tenemos que ir a analizar, bueno, a ver cómo hacemos para tener más ingresos, qué podemos hacer, que ya es ahí otra pata que empezar a trabajar. Tenemos ingresos, sabemos que el 50% de nuestros gastos fijos están cubiertos, ok, buenísimo. Vemos que el 25% destinarlo, lo podemos destinar al gasto variable, porque claramente a veces decimos, también hay que vivir el presente, entonces gastos variables, bueno, quiero hacerme una salida, quiero ir al cine, un restaurante, salir a comer una noche, fiestas, cumpleaños, casamiento, vacaciones, ahí estarían dentro de lo que es gastos variables. Entonces, de esos 100% de ingreso, ya tenemos cubierto 50% gastos fijos, 25% gastos variables, y ahí nos está quedando un 25% que podríamos destinar al ahorro, que acá lo divido un 15% corto plazo y un 10% largo plazo. Esto sería una recomendación, sería lo ideal, como vuelvo a decir, después hay que analizar las realidades de cada persona. Y acá me voy a detener en el caso que podemos empezar a ahorrar una vez que empezamos a ordenar, porque hay veces que decimos, no, no puedo ahorrar, pero porque se van a los gastos fijos y el otro 50 se va a gastos variables. Esos gastos que a veces ahí donde tenemos que entrar a analizar, ¿son necesarios? ¿No son necesarios? Y acá empiezo a hablar de los otros dos conceptos que tienen que ver con el ahorro y con la inversión. Una vez que conocemos los ingresos, y conocemos nuestros gastos, que eso la única forma es poder registrarlo. No queda otra que empezar a amigarnos con ese registro, de la forma que lo mencioné, de lo que le quede más cómodo a cada uno, empezar a registrarlo. Sobre todo si somos emprendedores, que recién el emprendimiento recién empieza. Si tenemos ingresos en relación de dependencia, esto es más fácil porque ya tenemos certeza de cuántos son nuestros ingresos y lo podemos acomodar más rápido en el mes a mes y empezar a ver. Pero esto sobre todo por ahí en la parte independiente es donde ahí tenemos estos inconvenientes de ordenarnos, sobre todo si tenemos el negocio y mezclamos lo que ingresa en el negocio, va para también la economía doméstica y se mezcla todo. Hay veces sí, ya tenemos una empresa un poco más grande, bueno, las empresas hoy están más sistematizadas, ya hay un sistema y la empresa está ordenada, pero después si vamos a las finanzas personales, no. Entonces hay que empezar a ver ahí. Y el concepto que traigo de ahorro-inversión es otra de las cuestiones principales a tener en cuenta, de empezar a cambiar este hábito del ahorro, que con una mano en el corazón, a ver si yo pregunto, ¿cuándo voy a ahorrar? En el presupuesto, ¿destino una partida que diga ahorro al principio del mes o a final del mes? En el caso de decir, bueno, me queda un sobrante, es decir, este mes me está sobrando y lo dejo para finales de mes, porque bueno, cubrí los gastos fijos, estoy ahí con mis gastos variables, que quiero este mes darme los gustos, y de repente me encuentro que termina a fines del mes y digo, me está quedando algo para ahorrar, lo puedo ahorrar, ¿y qué pasa? De repente surge otro gusto que me quiero dar o un gasto imprevisto y chau, ahorro.
no ahorré nada. Lo ideal es empezar también a cambiar este hábito y en la medida de las posibilidades, una vez que estamos ordenados con los ingresos, los gastos, empezar a poder separar también como un gasto si fuera, pero para el ahorro al principio del mes. ¿Y para qué vamos a ahorrar? Acá es otro tema importante. Hay veces si no tenemos objetivos, metas claras que nos motiven a ahorrar, tampoco vamos a tener esta disciplina que nos motive al ahorro. Por eso lo divido en corto plazo y largo plazo. Acá te quiero preguntar, Adri, para alinear conceptos en horizontes de tiempo, que ya vamos a ir a la planificación financiera. Cuando hablo de corto plazo, ¿cuánto tiempo es para vos? Para mí el corto plazo puede ir desde meses hasta más o menos un año. Y largo plazo para mí es de 3 a 5 años o más. Excelente, Adri, porque claramente cada persona también va a tener su horizonte de tiempo de acuerdo a su realidad. Entonces, cuando vamos a pensar en objetivos, y acá traigo a modo de ejemplo, que nos motive a ahorrar y a empezar a tener una disciplina, un corto plazo puede llegar a ser de un año, 2 años, 3 años. Mínimo es un año. ¿Por qué nos tomamos ese tiempo? Para cuando vamos a ahorrar, y acá traigo el otro concepto que tiene que ver con invertir. ¿Es lo mismo ahorrar que invertir? No es lo mismo. Ahorrar vamos a separar. Invertir vamos a mover eso que separé. Entonces, primero vamos a establecernos objetivos que nos motive, que nos genere esta disciplina en la medida de las posibilidades que queremos conseguir. Si medimos un corto plazo, bueno, quiero comprarme un auto, quiero cambiar el auto, una moto, quiero tener un ahorro. Acá en Argentina, mucho resguardo en lo que es en dólares, porque estamos siempre en contexto de inestabilidad, de inflación, gran parte se conoce esta forma, una forma de ahorrar que tiene que ver con una moneda más fuerte, que es el dólar, o una casa. Hoy acá en Argentina nos va a llevar más tiempo, no, depende de las posibilidades, pero un corto plazo, un año, 2 años, 3 años, depende también de qué monto hay para destinar, si no ya tenemos que ir al largo plazo. Que el largo plazo sí tiene que ver con pensar más de 5 años, más de 10 años, y ahí podemos tener objetivos como es, por ejemplo, el de la jubilación, el momento del retiro, proyectos, sueños, deseos que queremos lograr y que de acuerdo a ese objetivo tenemos que pensarlo a más de 5 años, más de 10 años. ¿Por qué vamos a pensar en este horizonte de tiempo? Porque cuando vamos a invertir esos ahorros, porque sí podemos ahorrar, separar, ahora acá en Argentina dejarlos ahí quietos a esos ahorros y en nuestra moneda puede ir perdiendo valor en el tiempo. Entonces lo tenemos que hacer crecer. Y de acuerdo al horizonte de tiempo, vamos a ver con qué instrumento financiero nos vamos a apoyar para que nos acompañe y nos ayude a conseguir esos objetivos. Por eso también traigo lo del el horizonte de tiempo y traigo el concepto del ahorro y de la inversión. Muy bien, Adri. Muy, muy interesante. O sea, y de la manera como lo estás explicando, clarísimo, porque sabes que a mí qué se me ocurre mientras te estaba escuchando, que cuando uno es asalariado es mucho más fácil, entre comillas, porque también dependiendo de lo que ganemos, el tener un plano como esto, los gastos fijos, el ahorro de un 25%, imagínate qué buen dinero, y los gastos variables otro 25. Pero cuando se es emprendedor, no sé si la traes por ahí, ¿cuál sería el punto óptimo para ahorrar? Te voy a decir por qué. Porque cuando se es emprendedor, uno, no siempre se ingresa dinero diariamente ni mensualmente. 2, muchas veces ese dinero que entró en algunos meses lo guardamos para hacer pagos que corresponden al negocio, ¿como qué? Como licencias, que eso es uno de los casos, licencias, página web, lo demás. O sea, entonces se guarda ese dinero ahí para ese y no hay momento de ahorro.
porque todavía no da el negocio para un ahorro, para que quede un excedente. Sí, excelente, Adri, y es una realidad, como vuelvo a traer, una cuestión importante a tener en cuenta es el estilo de vida y las posibilidades de hacerlo consciente. Ahora bien, hay una forma también que nos podemos ayudar, saber, también podés por eso, de ordenarnos, a ver en qué vencimientos tenemos los gastos fijos, esos que sí o sí tenemos que cubrir, poder tener registrado los gastos fijos personales de la economía doméstica, la casa, la familia, y las del negocio separado, poder identificar, bueno, vamos a tener que ir viendo a medida que van ingresando, vamos teniendo ingresos del negocio, ir cubriendo esos gastos. Y hay veces que no están todos en la misma fecha, y acá en Argentina, a través del mercado de capitales, que es una de las patas con las que trabajo para poder invertir, hay fondos que son de liquidez inmediata, que uno puede ir poniendo ahí ese ingreso y dejarlo día a día, que va generando algo de rendimiento, y lo podemos retirar a las 24 horas, o sea, es inmediato. Entonces, hasta que llegan los vencimientos, nos podemos ordenar, vamos teniendo ingresos, lo vamos poniendo en ese fondo, que no nos tenemos que quedar atado a un mes. Acá en Argentina se conoce una herramienta que se llama el plazo fijo, que se hace a través de los bancos, y que sí o sí tenés que estar 30 días para que te dé ese rendimiento, poder llevarte ese capital con el interés. En estos fondos uno ingresa, pone sus ingresos y día a día va generando un rendimiento, y si yo los puse hoy al dinero, mañana ya lo puedo retirar. Y en un día me generó algo de rendimiento. Y eso también nos va a ayudar a ordenar y a no gastarlo todo, y va teniendo ahí un rendimiento, que eso es un ahorro. Entonces, los vencimientos de los gastos fijos, de los servicios, hay veces que van del 1 al 10, hay algunos otros vencimientos que pueden estar a finales del mes. Ese ingreso, ver cómo lo puedo repartir en la medida que se pueda para empezar. Yo entiendo que a veces digo, bueno, tengo este ingreso de 100 y mis gastos son de 90, bueno, ver aunque sea si 5 puedo poner en este fondo, que sea para empezar a tener este hábito, hasta que uno empieza a tener mejores ingresos o empieza a crecer con el negocio. No es de un día para el otro, como todo, todo es un proceso y depende de cada realidad. Lo importante es decir, no porque hoy no tengo los ingresos, le digo, no, no puedo ahorrar. Miremos, a ver, miremos. Hay veces que quizás sí, hoy no puedo, pero a ver qué puedo hacer para si el mes que viene sí, ver qué venta, qué ingresos puedo aumentar, para empezar. Adri, de ahí quería complementar algo. Hay veces decimos, porque me he dado cuenta conmigo, ¿eh? Hay veces decimos, oye, no me queda para ahorrar este mes o no, o esta, no, esta época no me está dando para ahorrar, pero nos damos cuenta que muchas veces podemos ahorrarnos ese cafecito, esa compra, esa salidita, esa ida a comer a algún restaurante y de alguna manera eso puede hacer una diferencia. Vaya, aunque es muy rico uno darse los gustos, también es importante, poder planear ese ahorro y poder de pronto apretarse un poquitito con, aquellos gustos que a lo mejor podemos pasar. Excelente, Adri, precisamente por eso de tener objetivos que nos motiven, y acá en los gastos variables, que hay veces, eh, hay para analizar mucho atrás de esos gastos que son necesarios, no son necesarios, porque hay una cuestión también emocional, en decir, bueno, hoy me quiero, está bien, a veces si estamos todo el día trabajando, de poder decir, bueno, me merezco tomarme este café o descansar, sí, claramente que sí. Probar un mes o 2 meses, en vez de ir a esos gastos que no son necesarios, ponerlos a invertir en algo que te dé un rendimiento, y con ese rendimiento, dentro de 2 o 3 meses, ir a tomarte ese café o ir al cine con el rendimiento, no con lo que te dio tu ingreso para gastarte ese ingreso.
Adri, y fíjate que a mí me sale aquí un ejemplo cuando estás diciendo eso. Fíjate que cuando yo estaba en mi último empleo, todos los días, en ese empleo no había máquinas de café, ni máquinas de agua, ni nada, ¿ok? Ni decir que había una cafetería, sino que habían abajo, para vender y era con otros proveedores. Entonces, el bajar diario por el cafecito ya me estaba haciendo un hueco, me estaba dando cuando me di cuenta cuánto me estaba gastando yo en ese café. Yo decía: "Oye, pero es que me estoy gastando 2,000 pesos mensuales mexicanos en ese café". ¿Y sabes qué hice? Seguí llevando el termo de café de mi casa al trabajo y me llevé el termo y dije: "Me ahorro ese dinero". Pero es como cuando vas tomando conciencia y como dices tú, tienes un aliciente en qué ahorrar y para qué, porque hay un propósito. Exacto, y lo mismo que traes del tema laboral, cuando tenemos que estar a tiempo completo, el almuerzo, prepararnos el almuerzo y llevarnos en una fuentecita, que ahí ya no estamos ahorrando de no comprarlos em, en la empresa, bueno, que hay veces que para objetivos, por ahí llega un momento que podemos hacernos, darnos esa posibilidad, pero cuando no y queremos conseguir algo, bueno, a ver, se puede ajustar y podemos decir, bueno, esto no este mes, 2 meses, y lo ahorro, lo hago que tenga un rendimiento y con ese rendimiento puedo ir y darme también un gusto. Después vamos a ir viendo de vuelta las realidades. Es empezar con este hábito, es la conciencia del ahorro. Sí, Adri, y hay veces pensamos que pueden ser tonterías o que pueden ser un ahorro, a lo mejor hormiga, como el gasto hormiga, pero que no se va a notar, pero sí se nota. Y yo creo que es que todos podemos recortar de algún lado cuando estamos haciendo esos gastos, pero tenemos ese motivo, ese para qué. Paso a la siguiente. Acá quiero dejar estas lecturas recomendadas de educación financiera para que tomen nota y si pueden tener, si ya leyeron alguno de estos libros y si no, que de poder empezar a leerlos. Y traigo una frase que me resonó del libro de Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que dice, solía decir mi padre rico, lo que importa no son los números, sino lo que los números te dicen. Es como las palabras. Lo importante no son las palabras, sino la historia que las palabras te cuentan. Y en esto cuando a veces dicen, no me gustan los números, no tengo tiempo para sentarme, incluso cuando nos sentamos y empezamos a ver nuestros números de los gastos, hay veces que no los queremos ver porque esto, como decís, bajaba todo el día a comprar el café y cuánto se me va en ese café. Y ahí es como que nos, nos trae mucha claridad y nos empieza también con uno mismo decir, ¿para qué estoy haciendo este gasto? Entonces, los números tienen que ver con esto. Cuando no me gustan los números, bueno, ¿qué te dice ese número? Tenemos que ir más allá, a ver, ¿qué te está diciendo ese número? Espero que si no leyeron ninguno, empezar por uno, y si ya leyeron alguno de estos, seguimos por los que nos faltan. Fíjate que traes unos muy Sí, interesantes, de esos sí, 4. Los secretos de la mente sí, millonaria es un libro que tengo sí, aquí sin leer y que lo lo compré porque tengo. dije: "Lo tengo que leer", pero no, Sí, o sea, tengo muchos libros por ahí acumulados que no he también. pasado la lectura, pero este es uno. Y el de Padre Rico, Padre Pobre, los 2 otros 3 no los he leído, pero de Robert Kiyosaki, El negocio del siglo XXI, es, otro libro de él que, bueno, me ha encantado porque, pues sí, también habla de dinero. Y aunque habla de otro tipo de negocio, como en este caso son las redes de mercadeo, habla de dinero y trae temas superinteresantes. Buenísimo, buenísimo. Siempre, esto es una recomendación, pero siempre poder tener algún libro con cuál empezar que nos ayuda a la mente y nos ayuda a empezar a darnos cuenta
de cómo empezar a gestionar el dinero. Acá quiero dejar este concepto de comportamiento financiero que a todos nos pasa para que nos haga ver, nos haga pensar y reflexionar con este tema de el síndrome de empezar toda la vida de cero y a ver si a quién no nos pasó de ahorrar para un objetivo, por ejemplo, comprar un vehículo, lo conseguimos y quedamos en cero, ahorro para unas vacaciones, lo conseguimos y quedamos en cero, ahorré para la casa, lo conseguí y quedamos en cero. En la etapa más activa y productiva que tenemos, todas las personas tenemos una etapa muy marcada, que es nuestra etapa productiva y activa. Y si seguimos con este comportamiento, siempre digo, nos enseñaron a pensar en nuestro proyecto de vida, cómo realizarnos, nuestra familia, y no nos hicieron pensar a ver en el proyecto de vida para el luego, para el después. Hoy las estadísticas dicen que estamos viviendo en un promedio de más de 80 años. Estamos ya 80, 90 y muchas personas ya empiezan a llegar a vivir 100 años. ¿Qué pasa ahí en esa etapa que va a llegar un momento que ya las fuerzas no son las mismas? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar esa etapa? Entonces, si seguimos con este comportamiento que les llaman comportamiento efecto serrucho o efecto electrocardiograma, vamos a llegar a esa etapa en cero. Y es cuando más necesitamos planificar. Desde ahí, pensar cómo podemos construir una autopista que nos lleve a ese momento. Mientras tanto, también ir consiguiendo los objetivos estos de corto plazo, que le llamamos también de consumo, a la vez, paralelamente, una autopista que nos lleve a ese momento y encontrarnos con un respaldo financiero para esa etapa, de poder pensar ahí cómo vamos a llegar a ese momento. Entonces, dejar este concepto, acá le hablo de un esfuerzo capitalizado, transformado en libertad financiera, que la libertad financiera, un término que, ¿qué significa libertad financiera? Es tener tiempo precisamente, poder tener ese tiempo para hacer lo que quiero, lo que me gusta, si quiero usarlo para trabajar porque me mantiene viva, porque es lo que me gusta y lo disfruto, excelente, pero que no tenga que ser por necesidad en la etapa donde tiene que ser una etapa de tranquilidad y disfrute de cosecha, como le llamamos. Y tenemos la etapa productiva, la etapa activa para sembrar. Y depende de cuándo empecemos, si empezamos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, cuanto menos tiempo tenemos, necesitamos más esfuerzo capitalizar en cuanto a poder hacer ese aporte para hacernos de un respaldo financiero. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. Si se entiende este concepto, si lo conocías, Adri, habías escuchado de este serrucho Fíjate que financiero. del serrucho financiero nunca lo había escuchado. Yo no sé si es un término que utilizan mucho en Argentina, pero no, no lo había escuchado así. El efecto electrocardiograma, o sea, con el ejemplo como lo pusiste, me quedó claro, pero tampoco lo conocía. Pero sí, o sea, maravilloso, Adri. Excelente. Vamos a esta plaquita, que ya vamos a ir finalizando, la pirámide financiera personal, y acá todo tiene un orden de prioridad y que cada persona pueda verse y pensar y sentir a ver en qué lugar de esta pirámide se encuentra. Que escucho a menudo de muchas personas que piensan o creen que conseguir esta tranquilidad financiera es empezar invirtiendo en criptomonedas, en lo que tiene en la bolsa, en bonos, en acciones, y la realidad es otra. Para poder empezar, tenemos que ir a la base, sin protección, sin planificación, sin objetivos claros.
es lo mismo que construir una casa sin cimientos. Se viene todo abajo. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Cuando vamos a pensar en planificar, vamos a empezar a invertir por la base. A menor riesgo, mayor plazo, y hay mayor riesgo cuando tenemos menos plazo y mayor rendimiento y liquidez también. Lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestra capacidad productiva, nuestras familias, quienes dependen de nosotros, de nuestra capacidad de generar ingresos. Después ir a planificar lo que tiene que ver el mediano y largo plazo. También se puede invertir en lo que es inmuebles, las inversiones en propiedades, las inversiones inmobiliarias. Y después vamos a lo que es la parte de bonos, acciones y quien quiere lo que son las criptomonedas, que no las trabajo porque bueno, acá en Argentina todavía no están reguladas, son de mucha volatilidad y trabajo todo lo que es mercado regulado. Está la alternativa de quienes invierten en criptomonedas, saber que todo lo que podés invertir en criptomonedas, puedes ganar muchísimo como puedes perder todo. Entonces también ser conscientes en qué inversiones uno va a ir realizando. Esta es la base, esta es la pirámide, que todo tiene un orden de prioridad. ¿Por dónde vamos a empezar? Y para poder trabajar, yo lo trabajo con esta, le llamo una arquitectura financiera eficiente, en esta triada financiera. Una vez que nos ordenamos, que tenemos, conocemos nuestros ingresos, nuestros gastos y establecemos objetivos y metas que queremos conseguir, a partir de ahí vamos a ver cuáles son las posibilidades, el estilo de vida. Desde ahí ver cómo vamos a armar este diseño, esta arquitectura eficiente. De nuevo, que sería lo ideal, después hay que ver cada realidad, cada estilo de vida. Trabajo con esta triada, primero atender lo que es el mediano y el largo plazo, con herramientas de capitalización, de construir un capital en el tiempo. El corto plazo, cuenta comitente, que es con el mercado de capitales, sociedades, acá se llaman ALIC, sociedades de bolsa, mercado de capitales, que ahí vamos a tener lo que son acciones, bonos, CDR, los fondos comunes de inversión para el corto y el mediano plazo. Y que todo esté protegido, esté protegida la capacidad productiva, con la herramienta adecuada para que ese cimiento donde vamos a empezar a ir planificando, la base esté precisamente asegurada. Esta es la recomendación con la que yo trabajo con el mercado de capitales y el mercado asegurador, teniendo en cuenta objetivos, valores, con las tres cuestiones, los aspectos principales a tener en cuenta, que los estuvimos viendo, poder armar esta triada y desde ahí acompañar en el largo plazo a las personas. Adri, maravilloso trabajo el que haces y de verdad que hace la diferencia para también el futuro y el presente de las personas. Em, Adri, pues muchísimas Sí, gracias. Ahora sí, dime, dinos por favor dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, fuera, o sea, tienes este servicio que es el de la planificación financiera y sí. todo. ¿Tienes algún otro o es solo este? Cuéntanos, por favor. Sí. Actualmente, bueno, trabajo con lo que es la planificación financiera, con las herramientas. Soy parte de prestigiosa agencia de seguros e inversiones. Trabajamos en equipo, si bien somos independientes, estamos acompañados. Es algo muy lindo desde esta actividad, poder trabajar y capacitarnos. Siempre estamos capacitándonos, acompañados en equipo. Entonces, desde ahí la planificación financiera y también para quien quiere empezar a ver, a conocer sus ingresos, sus gastos, también poder acompañarlos desde ahí, desde el momento cero, que como dije, ese es un proceso, un hábito que uno no lo tiene y necesita por ahí de alguien que pueda orientar y acompañar y registrar y traer y mostrar los números, los números los que nos dicen
nos permiten tomar decisiones también una vez que los tenemos ahí a la vista. Entonces, desde ahí mi asesoramiento y mi servicio, que voy a pasar a la última plaquita, y acá están mis contactos por WhatsApp. Tengo en Instagram, Clarifinanzas Adri, y en LinkedIn me encuentran como Adriana Cáceres. Y para terminar, quiero dejar esta frase, que manejar tus finanzas es ese barco en el mar. Podés dejar que las corrientes y el viento decidan hacia dónde ir, o podés tomar el timón, ajustar las velas para llegar a tu puerto. La planificación es ese timón. No evita las tormentas, pero te permite atravesarlas y llegar a destino con seguridad. Adri, una maravillosa frase, nos dejaste, yo creo que a todos pensando en qué cosas podremos mejorar o en qué cosas tenemos que empezar a hacer. Adri, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta presentación, por todo este contenido tan valioso y pues bueno, de verdad que fue un placer tenerte aquí, a todos los que nos acompañaron en este espacio y en este estreno o nos verán en diferido, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Adri, si te quieres despedir, adelante. Sí, gracias también a vos, Adri, que tienes este espacio y que puedes permitir de dar a conocer y visibilizar lo que hacemos, que es, en mi caso, bueno, a mí me apasiona las finanzas, es una motivación de poder todos los días salir, contar lo que hago y de traer, de que las personas se amiguen con sus números y de empezar a planificar y a lograr los objetivos que entiendo, lo hablamos durante todo este espacio de las realidades. Ahora si nos sentamos y nos proponemos y empezamos a mirar los números y decimos, a ver, capaz que sí, puedo empezar a ahorrar, aunque sea un peso, ese hábito es un hábito y es la conciencia, sobre todo dejar esta reflexión. Totalmente, Adri. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 15 días más con otro empresario, emprendedor desde otro lugar del mundo y con otro tema. Un abrazo a todos. Gracias, Adri.